Muy bien. Vamos a comenzar con este curso que llamamos la creación y gestión de tu consultorio psicológico. Este curso básicamente está diseñado específicamente para ya sea psicólogos y psicólogas que están comenzando a ejercer su práctica clínica, ya sea estudiantes de psicología de los últimos semestres que les interesa abrir su propio consultorio y compila una serie de conocimientos técnicos y experienciales que hemos desarrollado a lo largo de la práctica, que me han ayudado mucho a consolidarme en la cuestión del consultorio psicológico. Entonces, sí está como la parte más teórica, donde incluye varios aspectos que vamos a ir mencionando, temas legales, temas de marketing, temas de publicidad, pero también la cuestión de la experiencia, lo que yo he visto y lo que a mí me ha funcionado sobre todo. Quiero dar pauta a que cualquier tipo de comentario o duda que vayamos teniendo la podemos ir cubriendo sin ningún tema. Esto va a ser un poco más interactivo y completo esta visión porque, insisto, como yo voy a hablar mucho de mi experiencia, tanto personal como la que he percibido con otros colegas, este, las dudas que amplían el panorama de la visión de lo que estamos abordando, complementan bastante bien con nuestro ejercicio. Entonces, vamos a manejarlo de esa manera, pero pues vamos a ir continuando con cada una de las eh, temas. El objetivo que desarrollé para este curso es proporcionar a los psicólogos las competencias necesarias para planificar, establecer y gestionar de manera eficiente un consultorio privado, cubriendo aspectos legales, éticos, administrativos, financieros, de marketing, a fin de garantizar una práctica profesional sostenible y de calidad, centrada en la mejora de la relación terapéutica con los pacientes. ¿Qué es lo que va a cubrir este curso? Ya específicamente la publicidad lo mencionaba, pero en este momento pues, vamos a concentrarnos el día de hoy con lo que son los fundamentos legales y éticos de la clínica, tanto de la clínica particular como de la clínica institucional, ya sea instituciones de gobierno, ya sea instituciones particulares de salud que se encargan de abordar temas específicamente de salud mental. En el segundo módulo, que se dará la próxima semana, abordaríamos la estructura y gestión del consultorio y la gestión financiera y contable. En cuanto a la estructura y gestión, es ya la parte más como administrativa de cuáles son las áreas que corresponden a un consultorio psicológico, qué aspectos son más relevantes para poder abordar en la parte legal, de acuerdo a las normas, vemos qué elementos o inmobiliario tiene que cubrir un consultorio, pero ya en esta parte ya es más desde lo práctico, desde lo que mejor funciona, desde que los modelos que actualmente existen para la renta de un espacio de un consultorio que hay en cuanto a cuál es el mejor, en qué momentos, pues esto lo vamos a ir definiendo, ¿no? ¿Qué tipo de mobiliario, qué tipo de muebles, de aspectos tendremos que cubrir y tanto como algunas recomendaciones muy efectivas que nos ayudan como tal cual a generar un ambiente cálido de confianza, de rapport para los y las consultantes. También voy a cubrir en esa sesión la cuestión financiera y contable. ¿Cuánto debemos de cobrar o cuánto cobraríamos por cada paciente, ¿no? Vamos a entrar cuáles son las variables que debemos de tomar en cuenta, cómo podremos usar el dinero que entra para la cuestión del consultorio, porque a pesar de que esto es pues es el ejercicio clínico de nuestra ejecución de nuestro trabajo, también la parte importante de cómo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder cobrar. ¿Cuáles son algunos de los modelos que se utilizan actualmente en cuanto al tema de cobro? Y bueno, y también la parte contable, eso es la parte se me hace muy, muy interesante porque muchas personas no sabemos qué onda con el SAT, qué onda con el ingreso, qué onda con la declaración de impuestos, cómo va a servir esto, en qué caso lo necesito, cómo me facilita. Esto lo vamos a cubrir de una manera más profunda.
El tercer módulo habla de lo que es el marketing y estrategias para captar pacientes. Esta parte es como la cuestión de la publicidad, muy superficial al final de cuentas, pero muy enfocado en la parte de la clínica, ¿no? ¿Qué, qué, em, qué imagen vas a reflejar? ¿Qué tipo de producto o servicio vas a transmitir? Hay quienes, vamos a ver varios ejemplos, pero los que más aquí nos pueden servir es recordar aquí básicamente servicios que enfatizan la apariencia del terapeuta, ¿no? Se muestra el rostro y el nombre del terapeuta como la persona, el frente de este servicio, ¿no? Hay otro tipo de modelos que son ya más como centros de terapia, como conceptos, ¿verdad? De centro de atención integral para personas o centro de terapia integral, etcétera. O sea, o nombres que tengan como tal una característica, como el centro, centro raíz, centro raíces o centro no sé algún ejemplo ahorita, pero que tengan una visión como un, un nombre para pues definir como el concepto de consultorio. Ambas tienen diferentes características o diferentes cualidades muy útiles, muy válidas, pero pues vamos a ir viendo los ejemplos de esto, ¿no? Y bueno, dependiendo de la imagen que nosotros estamos diseñando, ¿qué tipo de estrategias podemos utilizar como para la captación de pacientes? ¿Qué más personas se interesan en lo que nosotros estamos ofreciendo? ¿Cómo podemos generar esta conexión con el público, con la población específica con la que queremos trabajar? Y bueno, esta es la parte del marketing. También incluye la parte de la gestión de relación con los pacientes. Yo voy a mostrar como estructura de como un diagrama de flujo que yo utilizo para mis pacientes, muy estructurado, que me permite como tal en qué fase de la interacción con el paciente me encuentro, ¿no? Desde cuando el paciente me manda el mensaje, me hace la llamada, ya tengo yo una estructura como a mí me ha servido, ¿verdad? Pero esta estructura va desarrollándose de acuerdo al estilo o la capacidad que cada quien tenga. Entonces, y depende del modelo, porque también el modelo terapéutico influye en esta cuestión de la gestión, ¿no? Entonces, son puntos que vamos a tener como muy claros que nos vamos a detallar en este modelo, ¿no? Em, Básicamente, acuerdos que me gustaría como establecer aquí durante lo que estamos platicando. Pues bueno, yo voy a estar planteando las diapositivas, pero también voy a estar mostrando algunos documentos, algunos enlaces que puede estar, para que ustedes los puedan entender. También realmente estoy muy abierto a las preguntas, o sea, si alguien, a veces por cuestiones técnicas aquí a veces tal vez no pueda percibir quiénes levantan la mano, ¿no? Pero me gustaría que cualquier persona pudiera hacer una intervención directa. Yo estoy muy acostumbrado a que me interrumpan, incluso yo a mis pacientes les digo que si yo estoy diciendo algo durante la sesión, siéntanse con la confianza de interrumpirme porque muchas veces los pacientes tienen una idea, una duda y quieren decirla, pero se sienten apenados de que es que no quiero interrumpir, ¿no? Y por eso quiero, pues que deje también hablar. Y yo digo, no, o sea, si tienes una idea, interrúmpeme, o sea, no te preocupes, o sea, porque puede que se te olvide y es importante, ¿no? Entonces, doy la misma pauta en este espacio, ¿no? Que utilicemos preguntas, este, para enfatizar en ciertos aspectos igual si no sé algo, obviamente, no voy a echar mentiras, voy a comentar, buscar la manera de conseguir esa información, pero pues lo que tengan la duda o en canalizar específicamente si hay algún punto que sea relevante. Muy bien. Aquí en este espacio, pues las personas que están conectadas, si existe la posibilidad que me compartan un poquito acerca de qué expectativas tenemos acerca del curso, qué es lo que si pueden platicarme algo este, que les haya, que ustedes estén haciendo actualmente, que haya temas que les esté costando un poquito más, ¿verdad? Para conocerlos un poco, igual, ahorita si es posible, me podrían compartir expectativas. ¿Qué es lo que ustedes les esperan del curso? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué les gustaría desarrollar? Y pues obviamente, pues enfocado en lo que estamos haciendo, pero pues también especificando estas necesidades que a lo mejor ustedes ya traen desde la individual. No sé si alguien quiera compartir algo de sus expectativas, de qué es lo que les gustaría que
trabajáramos. Bueno, yo me presento, soy Erika Natalia. Yo en expectativas del curso, pues vengo abierta a aprender, porque la realidad es que ya tengo egresada un año y medio y pues la verdad quiero ver cómo se empieza esto de dar consultas. Siempre ha sido como mi pues sueño, se podría decir de alguna forma, empezar a dar pues saber cómo se abre un consultorio, porque como usted lo mencionó, al final no nos enseñan qué es lo del SAT, cómo se empieza, qué se necesita, y pues al final vas con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, me gustaría, pues, vengo abierta a aprender, a escuchar, a entender a grandes rasgos. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Erika. Este, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo de expectativas que tengan del curso? Perfecto. Pues bueno, entonces, excelente. Vamos a ir avanzando acerca de qué es lo que vamos a ir abordando. Sí, o sea, sinceramente, ahorita que estoy dando clases ahí en la universidad, en la UD, sí, básicamente, pues la universidad no está como obligada a impartir alguna especie de currícula enfocada en la cuestión de este tipo, ¿no? O sea, sin embargo, yo incluso le he propuesto a agregar como esta educación complementaria, este, que ya sea seminarios, ya sea conferencias, ya sea pláticas que demos, o sea, pero sí para aterrizar como a los estudiantes de una manera como a lo que les sirva, ¿no? Sí, el tema de SAT es un relajo, o sea, el tema de SAT puede llegar a ser intimidante, pero yo voy a dar las pautas que nos puedan servir para ir trabajando lo que es importante, lo que necesitamos saber, este, y sí, para que tengamos más conociendo qué se puede hacer que no se puede hacer, ¿verdad? En ciertos escenarios. Pero pues bueno, y de ahí lo vamos a ir definiendo. Muy bien. Perfecto. Vamos a ir comenzando, fundamentos legales y éticos. Antes de entrar, o sea, yo sí quisiera como partir un poquito de lo que yo estoy haciendo para que entiendan el contexto de dónde estoy abordando esto. Pues yo salí de la Universidad Metropolitana de Monterrey, de la licenciatura en psicología. Posteriormente estudié la maestría en terapia familiar con enfoque breve sistémico. En ese tiempo estuve trabajando en varios lados, efectivamente desde la psicología, trabajando en instituciones privadas como fundaciones, asociaciones civiles. Trabajando en una asociación, trabajé el tema de la no violencia y la cultura de paz, se llamaba Crecer. Estaba en el área de psicología, donde daba terapia a niños y niñas que eran, más allá de víctimas de violencia, que eran personas, niños, niñas agresores, ¿verdad? Que ejecutaban violencia con otros niños o niñas, ¿no? O sea, entender, trabajamos desde un enfoque de derechos humanos, pero los derechos humanos básicamente era, pues, no, en lugar de victimizar o criminalizar, ¿verdad? A los agresores, ¿verdad? Cuestionarnos qué está pasando en la dinámica de ellos que en casa, en familia, que fomenta este tipo de interacciones, ¿no? Después trabajé en la parte, ahí mismo en la parte de cultura de paz en secundaria, a nivel de secundaria era coordinador del proyecto de Pasarte, trabajar la cultura de paz y la no violencia a través del arte y diferentes ramas con alumnos de secundaria. Estuve trabajando en una fundación para trabajar la vinculación comunitaria con vecinos, era un fraccionamiento, eran varios, mejor dicho, por parte de una constructora que buscaba esta parte de la gestión social, de que los vecinos se organizaran,
para cubrir necesidades comunitarias y todo este rollo. Entonces, esa es la parte que trabajé ahí. Después trabajé, más relevantes en el giro de lo que nos vamos a trabajar estuve trabajando en el DIF de Apodaca, estuve cerca de 2 años, primero en el área de la Defensoría municipal, atendiendo casos, apoyaba más a la Defensoría por parte de atención de casos de violencia o denuncias, pero también me dedicaba al proyecto de PAPTI, que era protección de atención para menores, niños que trabajan en la calle, los que están en los cruceros, vendiendo cosas o haciendo malabares o simplemente están siendo cargados o corriendo en los cruceros. Entonces, trabajamos desde un enfoque de derechos humanos pues para cubrir las necesidades de los niños y niñas sobre todo. Después ya estuve en el área de psicología atendiendo pacientes, desde pacientes que iban por voluntad, desde que querían ir a tomar terapia, tanto pacientes que iban referidos o canalizados por instituciones públicas de región, de capullos, de procuraduría, que se llama fiscalía, y tenían que tomar un proceso terapéutico. Em, Después estuve un tiempo en el Hospital Militar de Especialidades de Monterrey, atendiendo en el departamento de psicología. Siento que en el hospital aprendí muchísimo en cuanto a la cuestión hospitalaria, de cómo se trabaja en un contexto hospitalario en cuanto a la atención psicológica, ¿no? Se entendía como una especialidad médica, ¿no? Porque personas que iban a terapia buscaban la sesión de terapia o iban por otro tipo de acción y eran canalizados a la psicología por X o Y situación. Como trabajamos en un hospital, a veces nos tocaba hacer interconsultas de psicología, donde pacientes que llegaban por urgencia de alguna cuestión médica o de trauma incluso, pues requería el especialista de médico en su momento de valorar este, si necesitaba atención psicológica, ¿no? Entonces íbamos a la interconsulta en el cuarto de la persona y pues revisamos la situación. En este contexto también trabajamos en la parte de todo lo relacionado a documentos. Em, lo que son los diagnósticos, lo que son las notas evolutivas, lo que es la historia clínica, y esto pues me va generando mucha experiencia para poder manejarlo y implementarlo tanto en la práctica privada e institucional. Actualmente solamente estoy dando clases en la Universidad de Durango. Doy las materias relacionadas a psicoterapia, terapia familiar, psicología breve, psicopatología adultos y niños, orientación vocacional. Entonces, eso es ahorita lo que estoy girando y pues actualmente, básicamente mi principal ingreso se deriva de consultorio psicológico. Manejo las redes sociales, manejo pues, mis redes, el contenido que subo, hago vinculaciones con ciertas instituciones o empresas. Actualmente tengo un convenio con una aseguradora que me brinda, manda pacientes, y yo brindo atención psicológica, con cierto costo. Y pues la parte de la facturación, que esto justamente es un poco tedioso, pero también lo estoy cubriendo. Entonces, ese es como que mi contexto ahorita, desde mi experiencia, pero cualquier duda que vayan teniendo sobre la marcha la pueden hacer. Muy bien. Em, Fundamentos legales y éticos de la clínica. Em, Vamos a dividir este aspecto de dos niveles, desde lo legal y desde lo ético. Desde lo legal cubre todo lo que son las leyes. Es el ámbito legal, es fundamental conocer las leyes que regulan el uso de la psicología en el país o región en el que se opere. Se le conocen como las normas o normas oficiales mexicanas. Y desde la ética, además los psicólogos deben adherirse a un código de ética profesional que dicta principios esenciales para el manejo de la relación terapeuta-paciente. Este código suele estar basado en el respeto a la dignidad del paciente y la confidencialidad de la información y la prohibición de cualquier tipo de discriminación y abuso. ¿Qué es la ética y qué son las leyes? Bueno, en cuestiones técnicas, las leyes es lo que sí o sí se tiene que cubrir en relación al aspecto terapéutico, psicológico, clínico, ¿verdad? Em, ¿Qué pautas tenemos que seguir en ciertos temas? ¿Cuáles son las leyes que nos competen como psicólogos y psicólogas? ¿Cuáles nos competen como encargados de algún centro
terapéutico, cuáles nos competen desde el consultorio psicológico. Entonces, vamos a ir viendo algunas que son importantes, principalmente en el ejercicio de la psicología. Este, esto no, vamos a abordarlas, vamos a conocerlas, pero vamos a ir viendo los enlaces para que los conozcan desde las páginas. Yo los enlaces también se los voy a compartir para que los alcancen a revisar y vean qué es lo que, ya el detalle de todas las leyes, ¿no? Para que no pase. Sin embargo, yo voy a abordar un breve resumen de algunos aspectos que son como más relevantes. Y en cuanto a la ética, los psicólogos, bueno, la ética pues está actualmente en México, existe el código de ética del psicólogo. Em, eh, Actualmente el libro no lo tengo aquí, lo tengo en el consultorio. Es un libreto negro que fue publicado por la Sociedad Mexicana de Psicología y ven en varios puntos. Aquí traigo una versión en documento en PDF que lo vamos a ir revisando para ver cuáles son los aspectos que incluyen. La cuestión de la ética, cuando yo yo tomé esta materia en la carrera, nos la dieron prácticamente en el último trimestre de la carrera y la maestra en su momento nos hizo un señalamiento bien interesante, que esta materia se debió impartir desde mediados de la carrera, porque muchos estudiantes empiezan a hacer sus prácticas y su servicio social ya a partir del séptimo, octavo de trimestre, ¿no? Entonces, ya están acercándose con pacientes, ya están trabajando con personas y no conocen el código de ética, entonces sí hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Entonces, por eso siento que sí es un aspecto que tenemos que tener como muy conscientes, sobre todo en cuanto al ejercicio de la clínica, en cuanto a las relaciones con los pacientes, en cuanto a la perspectiva de derechos humanos, en cuanto a la entrega de resultados, en cuanto al tipo de servicio que estamos dando. Em, Como lo digo muchas veces, o sea, todo lo que tenga que ver con el ejercicio clínico es saber hacer lo que dices que sabes hacer, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo ya más en detalle en cuanto con el tema de las leyes. Em, Lamentablemente, la ética es uno de los aspectos que más se rompen en la clínica, por, y esto puede llegar a ser riesgoso para los consultantes. Conozco casos de violaciones a la ética fuertes que se llevaron a cabo, y que sí conllevó en alteraciones en el paciente, o sea, más allá de que si esto tenga una carga moral de que si está bien o está mal, este tipo de ejercicios lastiman a la psicología, lastiman la credibilidad de la gente, de la población que necesita la atención psicológica. Y pues hay que cuidar mucho esta parte, ¿no? Y como especialistas de la salud mental, estamos obligados y obligadas a desarrollar un ejercicio ético de la psicología en todos los aspectos posibles, ¿no? Entonces, sí creo que es una parte bien interesante y bien importante conocer y que hay que profundizar más a detalle. Hasta este momento, ¿habrá alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Bienvenido sea. No, yo de momento no. Todo en Excelente, orden. perfecto, muy bien. Ahorita ya no puedo ver quién está, pero muy bien, excelente. Muy bien, vamos a ir comenzando. ¿Qué son las normas oficiales? En México, la gestión de un consultorio de terapia psicológica debe cumplir con varias. Permítame. Ahí está. Muy bien. En México, la gestión de consultorio de terapia, bueno, ya lo mencionamos, son las prácticas con disposiciones específicas para los consultorios. Vamos a mencionar algunas, ver de qué se tratan y vamos a ver el enlace para conocer cómo están estructuradas estas notas y nos permitan ver qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver con nuestro ejercicio? La NOM 005, publicada en el 2018, dice que establece los requisitos mínimos de infraestructura
y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Tiene por objetivo establecer los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento para la atención médica de los sectores públicos, social, privado que integran el Sistema Nacional de Salud, que proporcione servicios a pacientes ambulatorios. Esta norma, vamos a abrir, ir a, es- mm, este. Esta es la norma oficial, el enlace se los voy a compartir más adelante, pero quiero mostrarles cómo está estructurado todas las normas oficiales. En la primera parte viene, pues, en sí, cuáles fueron las instituciones bueno, principalmente las instituciones como reglamentos relacionados con lo que influyeron en la creación de este documento, cuáles son las necesidades, que se establecen, quiénes son las instituciones involucradas, y vemos toda la lista de instituciones, ¿no? ¿Quiénes participaron? Consejo General de Salubridad, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Integración y Desarrollo de Salud, etcétera, etcétera. Son todas estas instituciones, tanto públicas como privadas, formaron parte de la creación de este documento. Em, en la parte del índice, bueno, viene como tal los aspectos, tanto el objetivo, campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones. Esta es básicamente la estructura de todas las normas, pero voy a señalar varios puntos. Por ejemplo, aquí el objetivo es el que copié y los mencionamos ahorita, de acuerdo a la infraestructura y equipamiento. Referencias normativas, ¿cuáles son las normas que incluyen en este tipo de documentos? Términos y definiciones. Esta parte es importante que la identifiquemos porque es donde partimos con cuáles son las definiciones y conceptos que necesitamos entender para la lectura o comprensión de este documento. ¿Qué significa un consultorio? Es todo establecimiento para la atención médica público y social, privada, independiente, ligada a un servicio hospitalario y dedicado al ejercicio profesional independiente que tenga como propósito prestar servicio de atención médica a pacientes ambulatorios. Em, Viene también como consultorio de acupuntura. Es interesante porque em, incluso este tipo de consultorios que parten de medicina alternativa también tienen que estar regidos por la ley federal. Entonces, entenderlas pues también no se quedan exentos estos espacios, ¿no? Para poder hacerlo. Y pues el que nos interesa es de esta parte, ¿no? El 4.14 es consultorio de psicología. ¿Cuál es la definición del consultorio de psicología? Todo establecimiento para la atención médica en los sectores públicos, social y privados ligados a un servicio hospitalario dedicado al ejercicio profesional independiente, en donde se realizan actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de problemas emocionales o conductuales. Esa es la definición actual de lo que es consultorio de psicología. Perdón, es lo que vamos a estar manejando. Em, Disposiciones generales de infraestructura. Y bueno, lo que me voy a brincar es este área de entrevistas. Bueno, cada consultorio viene separado. Por ejemplo, equipamiento para consultorios de medicina general oficial y todo el equipamiento que debe tener este consultorio de medicina general. Equipamiento para consultorio de estomatología, todo el equipamiento que debe tener en cuanto a estomatología, optometría, etcétera, etcétera. Y este es el que nos compete, el apéndice normativo, equipamiento para consultorios de psicología. Mobiliario incluye asiento para el psicólogo, asiento para el paciente y su acompañante, asientos para pacientes en grupo, diván, en su caso, guarda de materia y papelería, mueble para escribir y mueble para guardar los expedientes clínicos. Este documento no nos especifica, ¿verdad? Estos son apéndices, pero para otro tipo pero en psicología, que es el que nos compete. También aquí está como que lo que es para nutrición, que también es una rama de la medicina, o un área de la medicina también con lo que tienen pacientes desde esta visión.
similar a la cuestión de la psicología. ¿Por qué es importante este documento? Porque si queremos regularnos ante instituciones como la COFEPRIS, tenemos que cubrir con estos documentos, estructuras. Cuando yo también estuve trabajando en un consultorio de una farmacia tenía un área de un consultorio que se utilizaba para psicología y contaba con estos elementos, ¿verdad? Pues el asiento para el psicólogo, para los pacientes, mesas. Si se dan cuenta, este documento solamente señala como qué es lo que tiene que tener. Lo muy importante es un mueble para guardar expedientes clínicos, o sea, donde nosotros resguardemos los documentos de una manera profesional, porque tenemos que tener acceso a estos documentos, para revisar. Em, Más adelante ahorita vamos a ver otra norma que especifica qué deben incluir estos documentos, pero lo vamos a ir mencionando. Em, Mencionaba este consultorio de acerca de esta farmacia. Era una farmacia, consultorio de dentista, pero aparte tiene un consultorio de medicina y pues ahí y ella también estaba usando este espacio como para terapias. Em, este consultorio tenía su registro a la vista, marcado para decir, cuento con toda la regulación, ¿verdad? Y para cubrir con estos requerimientos necesitamos cubrir con los equipamientos. Pero ese es el objetivo de esta norma, de identificar cuál es el mobiliario necesario para cubrir esos aspectos. Muy bien, vamos a revisar la siguiente norma. Ahorita mencionaba los muebles que tiene que ver, pero ya en la siguiente sesión vamos a ver acerca de el mobiliario detalladamente, o sea, qué es más recomendable en cuanto a incluso colores, en cuanto a texturas, en cuanto a tamaños para la atención de los pacientes. Este es un ejemplo de las normas, de una de las normas, vamos a ver algunas más que nos ayudan como a identificar esto. Vamos a concentrarnos, aquí viene como un resumen, dice lo que mencionábamos hace ratito. Estas diapositivas yo se las voy a compartir también para que las tengan, a la mano, los nombres. Igual yo les voy a mandar los enlaces para que ustedes puedan acceder a las normas, ¿verdad? Para que la revisen en su momento. La norma 004 de, publicada en el 2012 acerca del expediente clínico. Esta norma establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos, administrativos obligatorios en la elaboración e integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad, confidencialidad del expediente clínico. En este documento vamos a ver, dice, cartas de consentimiento informado, los documentos, ¿cuáles son los importantes que nos competen? Vamos a ver el enlace, pero ahorita los voy a mostrar. Cartas de consentimiento informado, documentos escritos signados por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos de investigación, una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente. El expediente clínico es el conjunto único de información, datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, cualquier índole. Eh, Deberá ser con registros, anotaciones, en su caso, constancias, certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Este documento, desde el expediente clínico, bueno, este los voy a mandar. Vamos a ver el enlace del expediente clínico. Mm, es- Muy bien. Es lo mismo, es la misma NOM, viene lo que les mencionaba, o sea, al principio el nombre del documento, vienen las instituciones involucradas en la creación de este documento, tanto públicas como privadas, de educación, etc. El índice que mencionamos y las notas especializadas. Volvemos a lo mismo, el objetivo, como lo mencionamos hace ratito, manejo, conservación, propiedad, campos de aplicación. Y las definiciones.
Los que nos competen, pues más que nada es, bueno, el expediente clínico, el resumen clínico, em, generalidades, consulta general y especialidad, nivel de referencia, notas de médicos de hospitalización, operatorios. Si se dan cuenta, esto es para todo lo médico. Sin embargo, nosotros sí tenemos que estar como muy enfocados en lo que nos compete cerca de la psicología. Em, Regreso, les muestro esto. Historia clínica. Bueno, debe de incluir la ficha de identificación. Este documento debe estar como lo tenemos que llenar al principio de cada paciente, idealmente. Antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, padecimiento actual, interrogatorio para tus sistemas, exploración física en el caso de que sea necesario, resultados previos, terapéutica empleada, diagnóstico, problemas clínicos, nombre, notas médicas. Este es el que, nota de evolución, la historia clínica es la que tiene que abrir al principio de cada paciente. Es donde se van a incluir los datos generales, antecedentes, todo este asunto, pues debe estar bien pautado en estos documentos. Cada institución debe contar con sus propios formatos, o sea, de acuerdo a la necesidad. Este documento en general nos ayuda a redactar la información que necesitamos tener presente. Pero este otro documento, que es la nota de evolución, es la nota que se realiza cada sesión. Existencia de la nota médica por turno, evolución actualizada del cuadro clínico. Esta nota de evolución es básicamente lo que se hace en cada sesión. Es como una bitácora de lo que requiere el paciente, de lo que se hizo, de lo que se mencionó, etcétera. Entonces, la nota de evolución es básicamente la bitácora que tenemos que llenar durante cada sesión. En esta parte tenemos que ser muy puntuales y nos va a servir mucho para nuestra propia protección. Em, la institución que se encarga de la atención a estos casos es la que se debe de cubrir. Por ejemplo, hay un par de anécdotas que sí quiero compartirles para que entiendan como la importancia de este tipo de documentos. En algún momento estuve, cuando estuve trabajando en el DIF teníamos un sistema en el cual, voy a poniendo mi cámara, este, en el DIF teníamos todos los formatos que ya teníamos cargados, tenía que tener el logo de la administración que estábamos actualmente, pero la historia clínica pues tenía todos estos detalles. En el cual se agregaba, pues, nombre, dirección, teléfono, este, em, números de contacto, etcétera, etcétera, ¿no? Y después ya viene todo lo demás. Nosotros llenábamos este documento, entonces teníamos que tener todos nuestros expedientes como listos. Teníamos cada cierto tiempo una supervisión por parte de la coordinadora. La coordinadora se encontraba en el centro, en la unidad centro, y todos los demás psicólogos y psicólogas estábamos distribuidos en todo el municipio, ¿no? En todos los centros DIF que tenían atención psicológica. En cada centro DIF teníamos el archivero, en el cual nosotros teníamos los expedientes que teníamos que llenar, y cada expediente tiene que contar con historia clínica, notas evolutivas o bitácoras, reportes mensuales, cada sesión, o sea, después de cada mes de llevar un mes con cada paciente, tenemos que llevar un reporte mensual también incluido en el expediente, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tienes un paciente, tienes que atender el caso del paciente, porque los documentos cubren no al terapeuta, sino a la institución. Cuando yo trabajaba en el DIF, atendía muchos casos y en algún momento
Como yo usaba mi teléfono personal para los pacientes en el DIF, porque no se nos daba un teléfono especializado, yo ya estaba trabajando por fuera, ¿no? Y me contacta la mamá de una paciente, ¿no? Y me dice, hola, ¿qué tal, licenciado? Buenas tardes, ¿se acuerda de mí? Y sí me acordaba de ella. Entonces yo les compartí, bueno, me decía, es que necesitamos como una carta de que la paciente estuvo asistiendo con usted a terapia para que podamos entregarla en una cuestión de la escuela, creo, en ese momento. Y yo les dije, miren, o sea, yo con mucho gusto les puedo ayudar, pero como la paciente no estaba siendo atendida por mi consultorio particular, yo no puedo emitir un documento que garantice o que valide que estuvo yendo a terapia conmigo. Este documento se tiene que solicitar en la institución donde se estuvo atendiendo. En ese caso ya era el DIF de Apodaca, específicamente un DIF, un centro. Entonces yo lo canalicé con la psicóloga que actualmente estaba atendiendo en ese centro, que resulta que en ese momento era la que era mi practicante, yo era practicante de ella en ese entonces, y ahorita ya estaba haciendo cargo de yo como psicóloga, ¿no? Entonces, le comentaba de que, se acercó esta persona para pedir una carta, pero yo no tengo el expediente. Y ahí estaban los expedientes, o sea, de que busqué el expediente, se llamaba tal, fue en esta fecha, la persona lo buscó, la psicóloga lo encontró, y ya le metió la carta que necesitaba su. Hay que cuidar mucho eso, ¿no? Porque si el paciente necesita este tipo de intervenciones, pero está trabajando por fuera, pues nosotros no podemos emitir la carta diciendo que estaba yendo a terapia con nosotros, o sea, entonces ahí no estarán cumpliendo con la cuestión legal. Al caso contrario, si un paciente se nos acerca y por ejemplo, recientemente, hace un par de semanas, me contactó un paciente que necesitaba un documento validando que estaba yendo a terapia. Ya tenía meses de no venir a terapia, ya lo había dado de baja, ¿no? Fue varias sesiones, entonces yo tengo mis registros y mis expedientes y le digo, oye, licenciado, ocupo una carta, no sé si me puedo apoyar. Sí, claro que sí. Yo busqué mis expedientes, encontré su expediente, su archivo, y revisé la información que yo tenía registrado en ese expediente. Entonces, ya tenía la fecha de pues lo que entrevisté, las sesiones, los avances. En ese caso solamente me estaba pidiendo como una carta de validación de que estaba yendo a terapia. Y pues simplemente fue lo que hice. Empezó a terapia, tantas sesiones a partir de tal día, estas frecuencias en estas fechas, ¿no? Y ya yo tenía ya registrado en mis expedientes esto. Y ahí ahora sí ya este documento yo lo firmaba, yo lo entregué y pues ya se entregó. Entonces, esa es la importancia de ejercer la práctica del ejercicio clínico, porque ya te vas a topar muchas cosas, incluso legales que vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero cubrir con esta parte te va a ayudar a que estés preparado, preparada para poder cubrir necesidades que tus pacientes te van a usar, porque tú como especialista tienes que tener la obligación de brindar atención a estas personas. Muy bien. ¿Hasta ahorita alguna pregunta o algún comentario que tengan? Ok. Igual el documento que sí quiero enfatizar, el consentimiento informado, sí, todos los pacientes deben de tener con su consentimiento informado al principio este, al principio del proceso terapéutico en el cual tenemos que tener como tal este documento donde se le valide que se está yendo a terapia. Es una cuestión necesaria, incluso porque no hay como tal un aspecto como que se le está dando la atención y la persona está siendo consciente que se está dando la atención. Un caso muy común que ocurría es que sí o sí teníamos que tener el consentimiento informado de todos los pacientes en el hospital.
Y algo bien complicado era tener que asistir a, por ejemplo, a casos de interconsulta, donde había pacientes que estaban internados por cuestiones de trauma, por cuestiones de algún accidente o alguna emergencia, y el médico a cargo solicitaba la interconsulta de psicología, entonces teníamos que preparar esta parte de la consulta, del documento de consentimiento informado. Entonces, teníamos que ir al consultorio, a la sala de donde estaba la persona internada, y tenía que firmar el documento antes de que nosotros pudiéramos hablar con la persona. Entonces, sí era bien complicado, sin embargo, era necesario tener los documentos llenados antes, para tener todo en regla en cuanto a... Em, em, muy bien. Regulación de la información pública y publicidad de los servicios de salud. En este aspecto, una cuestión bien relevante era lo que sería la publicidad. Ahorita lo vamos a ver. Es como que lo principal en este momento desde lo legal. Ya después vamos a ver algunas recomendaciones, pero en este caso, desde la publicidad dice que establece las normas y lineamientos que deben de seguir los consultorios dentro de la salud en la promoción y publicidad de sus servicios. Regula cómo pueden ofrecerse los servicios psicológicos y cómo debe informarse el público sobre ellos. Em, a ver si lo puedo abrir. No, déjame lo abro acá de este lado. Este es el enlace del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Capítulo único. Volvemos a lo mismo, los aspectos que tenemos que cubrir, los artículos. em, Publicidad en la prestación de servicios. Dice, bueno, vamos a mencionar algunas, pero no vamos a tener tan a detalle, pero sí es importante marcarlas. La publicidad de la prestación de servicios de salud informará al público sobre el tipo de características y finalidades de los servicios que se trate y las modalidades generales de acceso a los mismos. En este caso, no se utilizará son de servicios de salud cuando desvirtúe o convenga la normatividad en materia de prevención y tratamiento de rehabilitación, ofrezca tratamientos preventivos, curativos y preventivos de naturaleza médica y paramédica. No, mira, déjame lo muestro lo principal. Pues, ah, déjame ver si encuentro el aspecto. Ah, mm, ok, bien, creo que no viene. En este documento, yo tengo aquí un resumen básico de lo que sí quiero compartirles acerca de este documento. Ciertos aspectos que tenemos que cubrir desde de la publicidad es principalmente se debe promocionar desde el uso nacional y ético de los aspectos psicológicos. No puede inducir al miedo, la culpa o prejuicio hacia atraerlos para procrear los pacientes. Está prohibido el uso de testimonios manipulados, no verificables, por ejemplo, supuestos felices. Y bueno, en estos aspectos de lo que es el tema de la publicidad, sí hay que cuidar mucho que nosotros
estemos promocionando algo de lo que somos expertos, ¿verdad? Algo que tenemos mucho o que existe mucho en la psicología, que a cierto punto cae tanto fuera de lo objetivo como desde lo ético, es estos todólogos que existen en redes sociales, que son especialistas en todo, por ejemplo, ¿no? O sea, son que te ponen que atención para depresión, ansiedad, déficit de atención, trastornos de pánico, hipnosis ericksoniana, etcétera. O sea, que te ponen toda la lista de especialidades en las personas supuestamente está cubriendo, ¿no? Sin embargo, no siempre cubre todos estos aspectos. Entonces, hay que cuidar mucho que la publicidad que nosotros estamos mostrando esté relacionada a lo que nosotros estamos haciendo. Hay que evitar discursos basados en garantizar el bienestar o que la atención que nosotros le vamos a brindar va a garantizar que la persona se encuentre en un estado de bienestar o una cura, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en la publicidad que estamos haciendo. este, no recurrir al miedo, a la cuestión de como algo negativo, si no llegan a tomar un servicio con nosotros, es todo lo contrario, o sea, tenemos que fomentar la confianza, tenemos que fomentar el acercamiento de las personas para el acercamiento de la terapia. Sí es indispensable contar con esta regulación en cuanto al tema de la publicidad que se llega a ver, y bueno, también principalmente la regulación en cuanto a medios como Cofepris, que tendría que regular esta parte. Pero estos son algunos puntos de la NOPS 030 2000, publicada en el 2003. Em, esta norma acerca de la violencia. La NOM 046, publicada en el 2005, habla de la violencia familiar, sexual contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Establece los criterios a observar de la detención, prevención, atención y orientación que se le proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud mental y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como la notificación de los casos. En este ley, la voy a abrir para que la veamos, está un poquito más completa. Esta ley o esta norma viene lo mismo que consideran lo que mencionábamos, consideración, los aspectos que fueron cubiertos, quienes estuvieron involucrados de nuevo en la creación de este documento, todas las instituciones tanto públicas como privadas, educativas, etc. Mm, el índice, introducción, objetivo, es lo que mencionábamos ahorita. Observa, establecer los criterios para observar en la detención y prevención de atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de servicios de salud en general, en particular a quienes se encuentran con casos de situaciones de violencia familiar o sexual. Campo de aplicación, todos los prestadores de servicios de salud mental, salud pública, social, etcétera. Este documento nos compete tanto a instituciones particulares como privadas. Por eso es importante que lo tengamos entendido. ¿Cuáles son las definiciones que pues vienen en este documento? Todas estas, pero las que nos competen es atención integral, manejo médico y psicológico, consejería de acompañamiento, educación para la salud, estilos de vida saludable, expediente clínico, eventos más recientes de violencia, etc. Personas con discapacidad, perspectiva de género, de salud, refugio. ¿Qué es lo que básicamente nos dice este documento? Que la atención de nosotros tenemos que tener cierta especialidad o sensibilidad ante ciertos casos de violencia, pero cuando nos encontramos frente a un caso de violencia activa, e incluso que el caso de violencia, la persona sigue estando en riesgo y en contacto con el agresor, nosotros necesitamos denunciar este caso y canalizarlo a las instituciones necesarias. ¿Por qué es importante canalizarlo a las instituciones necesarias? Porque nosotros específicamente como particulares
no contamos con toda la infraestructura para cubrir una necesidad de este tipo, porque la violencia no es un aspecto solamente psicológico, sino toda la estructura familiar que está detrás de la persona está ahí detrás de la situación. Entonces, aquí lo que sí, la esencia de este documento básicamente dice que si llegas a descubrir que tu paciente está en un caso de violencia activa, tienes que canalizarlo con una institución pública correspondiente. Actualmente hay el Instituto de la Mujer, Secretaría de la Mujer, centros que son particulares que reciben recurso federal para su mantenimiento, que cuentan con todo el abordaje de la violencia todo el abordaje para la violencia desde una visión integral. Es decir, estos centros cuentan con médicos, estos centros cuentan con psicólogos y psicólogas, estos centros cuentan con abogados que orientan a las personas en cuanto a esta situación, incluso que les brindan cierta seguridad para cubrir esos casos, ¿no? Sí hay que ser muy conscientes que esta situación, nosotros no podemos limitarnos a atender casos que estén en el activo sin que estén acompañados desde una visión legal. Si nosotros estamos atendiendo un caso, pues podemos caer en un tema de negligencia. Ojo, si la persona ya no está en contacto con una persona que está haciendo, ya no está en contacto con el agresor, ya no está en una cuestión de riesgo, ya está, salió de esta situación, ya está viviendo con otra persona, etcétera, etcétera. Sí, nosotros podemos atenderlos, sí tenemos la formación en temas de violencia. Entonces sí hay que ser muy conscientes de eso. Si la persona está actualmente en una cuestión de violencia en el activo, tenemos que canalizarlas a una institución pública que se encargue de manejar esta situación. Tanto violencia psicológica o violencia física, violencia sexual, violencia de género, se tiene que canalizar si están en el activo para que se le dé toda la atención integral acerca de las necesidades que tiene sobre este tema. Muy bien. Esto es en cuanto al documento relacionado a la violencia o de la abordaje de casos desde la violencia. Em, el siguiente documento es la NOM 011-2014 para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. Esta NOM tiene como objetivo establecer criterios de operación y organización de las actividades de los establecimientos que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiatra, la cual será acompañada de continua, con calidad y calidez, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas usuarias de este servicio. Esta NOM sí la quiero dejar más claro porque ah, cuando es necesario que estos casos se canalicen. Son casos que requieren atención psiquiátrica. Cuando estaba en el DIF, había esta consigna básica que indicaba que la atención psicológica que las personas buscaban no se podía brindar sola si cubría con estos aspectos. Em, si el paciente llegaba por temas de trastornos de la conducta alimentaria, si el paciente llegaba con intentos de suicidio y si pacientes llegaban con adicción o consumo de sustancias. Estos eran los tres casos que nosotros desde la psicología no podemos abordar por separado. ¿Por qué? Porque estos tres casos específicamente ya requieren una intervención psiquiátrica, sí o sí. ¿Hay formación en trastornos de la conducta alimentaria? Sí, hay formación en trastornos de la conducta alimentaria. Hay diplomados que abordan estos tipos de casos. Hay diplomados que abordan acerca de la alimentación consciente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros desde la clínica y menos desde la particular, pues, no podemos atender estos casos por separado si están en el activo, ¿no? Si están activos estos casos, si sigue teniendo síntomas, si tienes cuestiones conductuales, biológicas que afectan. Igual con las cuestiones de intentos de suicidio, si la persona ya está siendo atendida, ya está, perdón, ya tiene intentos de suicidio recientes,
la persona no puede tomar atención psicológica solamente con su- por lo mismo de la cuestión de los trastornos de la conducta alimentaria. El tercer caso es cuestiones de consumo de sustancias. Y es lo mismo. Tiene, estos tres casos sí los podemos atender, sí, sí los podemos atender, pero cuando estén bajo tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué es importante atender estos casos desde el tratamiento psiquiátrico? Porque no tienen los recursos biológicos necesarios para abordar la situación solamente con la terapia. Ya el cuerpo se ha visto afectado, alterado por el consumo de sustancias, por la conducta alimentaria, ¿no? Ya el cuerpo ya hay una alteración biológica como resultado de este tipo de conducta, ¿no? Entonces, por más técnicas que utilices, por más terapia cognitivo-conductual, por más intervenciones sistémicas, por más que queramos implementar, si no tiene un acompañamiento psiquiátrico, puede que no tengamos el resultado deseado y pongamos en riesgo la vida del paciente. Entonces, por eso es importante que estos casos se estén atendiendo a atenciones integral desde la psicología con la psiquiatría. Repito, trastornos de la conducta alimentaria, intentos de suicidio recientes y em, alteraciones de consumo de sustancias, ¿verdad? Sí es importante que si los pacientes ya están en un tratamiento, si digan, oye, ¿sabes qué? Vengo por una terapia por temas de trastornos de conducta alimentaria, específicamente bulimia nerviosa o anorexia nerviosa, entonces ya tenemos que recurrir sí podemos atender el caso siempre y cuando esté bajo un tratamiento y está validando la importancia de esto. Entonces, sí podemos atender, pero con la formación necesaria y con que se esté cubriendo los demás aspectos. Recordemos que la cuestión de salud, em, tenemos que tener todo puntuado. ¿Qué pasaría si llegáramos a tener una situación de riesgo, verdad? Si estamos atendiendo un caso que tuvo un intento previo de suicidio, pero la persona no estuvo yendo a psiquiatría, no estuvo consumiendo el medicamento, puede que lo vuelva a obtener, puede que vuelva a presentarse el caso si no se ha trabajado biológicamente de una manera adecuada. Entonces sí es importante cuidar esa parte, ¿no? Donde nosotros no podemos estar atendiendo casos sin la valoración psiquiátrica que se puede atender. Si ya están atendidos, sí los podemos atender, pero si están fuera de esto, no. ¿Ok? Eso es una condicionante bien importante. Y ahí entra la cuestión de la ética, o sea, cuidar que estemos cumpliendo con lo que estamos diciendo. O sea, que si nosotros estamos capacitados o no para cubrir una atención, tenemos que ser conscientes de eso. La NOM 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y corrección. Establecer los elementos para identificar y analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esta fue publicada en 2018, es muy reciente. Esta NOM se encarga de identificar riesgos psicosociales en el entorno laboral. A ver. Mm, eso es correcto. Volvemos a lo mismo. El objetivo de cada NOM, ¿qué es lo característica de cada caso? Este, definiciones, todas las definiciones relacionadas a lo que significa. Bien importante, violencia laboral, aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en el propio del trabajador que pueden dañar la integridad o salud. Esta norma específicamente aborda la importancia de un entorno de trabajo saludable y se enfoca no solamente a las cuestiones de los tratos del patrón, sino también las condiciones de trabajo, ¿verdad? Si el espacio de trabajo no tiene la seguridad necesaria, ¿verdad? Pues la persona está en un aspecto de riesgo, ¿verdad? Donde se siente afectado,
o puede llegar a verse afectado el trabajador en un espacio donde no tenga la seguridad completa de su bienestar. Entonces, esta es la importancia de la norma 035. Esta es una norma muy completa. El documento incluye cuestionarios que nos ayudan a identificar si hay o no hay riesgo de psicosocial. Em, Medidas de prevención, etcétera. Esta norma, actualmente hay muchos centros, actualmente hay muchos espacios que ofrecen cursos de capacitación para la norma 035. Quien se quiera dedicar a la regulación de esta norma en las empresas puede documentarse o puede formarse en este tipo de espacios. Aprenden y comprenden cómo se implementan estas normas, qué tipo de afectaciones puede haber y cuáles son los riesgos que existen de las personas que están trabajando. Hace poco, bueno, hace tiempo, vi un video sobre un consultor que trabajaba, era un reel, básicamente, pero era un consultor que hablaba acerca de cuál es el mayor riesgo de una empresa y mencionaba que uno de los mayores riesgos eran los famosos jefes tóxicos, que eran los que mayor pérdida generaban en las empresas. O sea, ¿qué significa esto de un jefe tóxico? Un jefe que ejerce violencia laboral, psicológica, verbal, etcétera, en trabajo, que tiene un trato que perjudicial para los colaboradores, que tiene ciertos comportamientos de hostigamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de personas, el reel que vi especificaba que fuera de lo que es la creencia popular, donde se pensaba que este tipo de perfil de jefe era el que era más eficiente, tenía mejor resultado, los números decían todo lo contrario, porque este tipo de ejercicios afectan la productividad de la empresa, afectan el bienestar, ¿no? Aumentan tanto el ausentismo como la rotación de personal. Entonces, contratar un empleado es algo sumamente costoso porque no solamente se le contrata, se le empieza a pagar, se tiene que dar de alta en ciertas cuestiones de seguro social, tiene que capacitarse, tiene que brindarse la herramienta o el material necesario, tiene que brindarse todo lo que es necesario para que la persona, el tiempo que está capacitándose y que no está trabajando, es un gasto para la empresa. Entonces, la rotación de personal es un gasto de pérdida para la empresa. Entonces, ser conscientes que en las empresas, los jefes tóxicos alimentan esta cuestión de la rotación de personal. Y esa es una de las cuestiones por las que es importante cuidar la salud mental en los espacios de trabajo, ¿verdad? Varios puntos que a lo mejor sería bueno como relevar aquí en este tema. Esto es evaluación, documentos que nos ayudan como a valorar este tipo de situaciones. Y ya está muy completo, la verdad, si lo pueden revisar, les puede ayudar muchísimo este documento. Muy bien, este, vamos a pasar a la NOM 024, Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud, intercambio de información de salud. El objetivo de esta norma, publicada en el 2012, es regular los sistemas de información de registro electrónico para la salud, así como establecer los mecanismos para los prestadores de servicio de salud del Sistema Nacional de Salud que registren, intercambien y consoliden información. No, básicamente lo que indica es que se puede tener como tal eh, un programa de informática para poder registrar los expedientes de cada paciente. O sea, qué características debe cumplir con estos criterios según la NOM para poderse implementar. Es
sistema de bitácoras para, o notas evolutivas para atender los casos, sistemas que permitan a las personas, a los especialistas registrar la información de los pacientes, eh, y que tenga un nivel de interdisciplinar. Es decir, que lo que tú estás revisando, otro especialista lo pueda revisar. Cuando yo trabajaba en el hospital militar teníamos un sistema de registro donde pues todos los pacientes registraban la información bueno, el terapeuta registraba la información de cada caso en el sistema, ¿no? Y entonces, y a los especialistas de diferentes áreas tenían acceso a esa información en ese hospital. La diferencia es que este tipo de espacios, como son institucionales, pues otros especialistas tenían acceso a información por cuestiones médicas, ¿verdad? Si un especialista está viendo que el paciente está bajo un tratamiento de alguna situación, le ayuda a tener acceso a saber qué tipo de tratamiento está llevando para dar otro tratamiento adecuado al caso, ¿no? Un ejemplo práctico puede ser que yo puedo tener acceso a la información este, de una atención psiquiátrica, ¿no? Puedo tener acceso a una información de si el paciente está siendo atendido con atención psiquiátrica, puedo revisar qué tipo de tratamiento está recibiendo, ¿no? Qué tipo de medicamento está consumiendo, ¿verdad? Y yo también investigar cuáles son los efectos de ese medicamento, cómo se está llevando y qué acompañamiento psicológico puedo hacer desde la parte de cómo lo estoy ejecutando. Entonces, esa es la parte de la importancia de tener acceso a información de los pacientes en un sistema que podamos llenar, ¿verdad? Con toda la información del paciente. La historia clínica que de psicología, pues sí se tiene que llenar todo lo demás, ¿verdad? Este, y a las notas evolutivas y también cada sesión que tengamos se tiene que llenar. Muy bien. Otra norma, la última que vamos a ver en cuanto a las normas oficiales, es la 028, eh, publicada en el 2009, que es para la prevención, tratamiento y control de adicciones. Tiene como objetivo establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones. Esta no lo vamos a mostrar si hay unos puntos que me quisiera enseñar. Mm, Esta norma, como todas las demás, mencionaba quiénes son las instituciones eh, involucradas en el proceso. em, Bastantes, de hecho. El índice, objetivo y tiempo de aplicación, referencias, definiciones, símbolos de abreviaturas. Em, Objetivo y campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos del sector público, social y privado que realicen actividades preventivas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de reducción de daños, educación y capacitación, enseñanza o control de las adicciones. Básicamente, como les mencionaba hace rato, o sea, nosotros no podemos brindar atención psicológica en adicciones a un paciente en particular solamente si está yendo si no está yendo a ningún otro tipo de atención. Nosotros cuando yo trabajaba en el DIF, en Apodaca, teníamos la consigna también de que si pacientes que tienen problemas de adicciones no los podíamos atender, ¿verdad? Teníamos que canalizarlos y asegurarnos que se le brinde la atención en los centros de integración juvenil, CIJ, se le llaman. CIJ es un programa federal de atención a adicciones muy, muy completo. Hay centros que brindan tanto atención psicológica como atención psiquiátrica. Se hace una valoración médica de cada caso para verificar el nivel de adicción que tiene cada caso. Em, y dependiendo de la gravedad es el nivel de intervención que va a utilizarse. Hay lugares que tienen internamiento, ¿verdad? Que sí se tienen que internar los pacientes, y si tienen que tener cubrir ciertos casos.
Este tipo de norma actualmente es como muy importante porque hay centros particulares de rehabilitación, pero básicamente todo este documento indica qué debe de cumplir o qué debe de tener cada uno de estos centros. La verdad es muy completo todo lo que tienen que cubrir estos centros de rehabilitación y lamentablemente en muchos casos no se están cubriendo. Sí necesita que haya un psicólogo, una persona que está teniendo psicología estos casos, pero además un consumo perdón, de psiquiatra. ¿Cuáles son las definiciones? Alcoholismo, síndrome de dependencia, adicción al alcohol etílico, bebida alcohólica, comorbilidad, presencia de dos o más trastornos en un mismo individuo, comunicación educativa, comunidad terapéutica, etcétera, delirium, droga, educación para la salud. Este documento no solamente se encarga de establecer aspectos desde la atención, sino también desde la prevención y control. Em, Cuando trabajaba en el DIF también había un apartado donde teníamos que hacer como estos talleres que se implementaban en las escuelas, en donde se les brindaba la atención, donde se daban formación para prevención de adicciones. Se les explicaba, los documentos estaban mandados directamente del CIJ, ¿verdad? Los videos, diapositivas y todo eso, pero lo que es que los niños y adolescentes tuvieran acceso a esta información de lo que son los riesgos que conlleva el consumo de sustancias. Por lo tanto, era importante también se regía de acuerdo a prácticas sexuales de riesgo, prevención activa, toda la experiencia necesaria para comprender todo el documento. Em, Bien. Este documento, bueno, eso es lo principal que les quería implementar, pero desde las cuestiones legales nosotros no podemos atender casos solamente desde la psicología en un consultorio particular. Sí es importante que se canalicen a un centro especializado, porque sí es complicado atender casos de abuso de sustancias sin el acompañamiento necesario. Muy bien, perfecto. Mm, Muy bien. En este momento, hasta ahorita, ¿tengan alguna duda o alguna pregunta que quieran mencionar? Ok, vamos a avanzar en la siguiente parte, que es el código ético del psicólogo, que es este librito que les mencionaba hace rato. Este documento se le llama, su objetivo principal es garantizar la integridad y el respeto y la confidencialidad y el bienestar de los pacientes, así como promover una práctica responsable y ética desde la psicología. Em, Muy bien, este libro se divide en tres apartados: de la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo, como la competencia y honestidad del psicólogo, calidad de la valoración y evaluación terapéutica, calidad de las intervenciones psicológicas, calidad de la enseñanza y supervisión e investigación. Mm, Déjenme, les voy a abrir el documento. Quiero mostrarles para ver cómo leer este documento, cómo leer este archivo. Déjame ver si puedo abrir el documento.
Ok. Este es el documento del código ético del psicólogo. Como lo mencionaba, cómo está dividido, de la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo, de los resultados de trabajo del psicólogo y de las relaciones sociales del psicólogo. Aspectos antecedentes, los principios generales, generalidades. Ahora sí, aspectos básicos relacionados con las normas de conducta. De la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo, por ejemplo, eh, dice, no, un ejemplo que quiero mostrar es el psicólogo no hace declaraciones públicas que sean falsas, engañosas, que se presten a malentendidos o fraudulentos, ya sea porque se trata de exploraciones enunciados que dan impresión o sugieren omisiones. Por ejemplo, y no como limitantes de esta norma, el psicólogo no hace declaraciones falsas, engañosas respecto a su formación, experiencia o competencia, sus grados académicos, sus credenciales, sus afiliaciones institucionales y asociaciones, sus servicios, la base clínico-científica, resultado de éxito de sus servicios, su remuneración y sus publicaciones o hallazgos de investigación. Este ejemplo es bien interesante porque recientemente hubo este famoso caso de una persona que ejercía como psicoterapeuta famosa porque estaba dada de alta en una plataforma de médicos especialistas, ¿no? Entonces, había una gran cantidad de engaños en cuanto a lo que decía que hacía, en cuanto a su formación, en cuanto a sus datos. Básicamente pareciera que leyó esto y dijo cuáles son los que tengo que cumplir para no cumplir, ¿no? Entonces, todo lo que realizó desde esa práctica, pues fue engañoso, ¿no? Los resultados y todas estas cosas. Entonces, sí hay que leer todo este documento, ¿verdad? Porque sí es importante leerlo y entender cómo nos regimos desde la ética en cuanto a la clínica que nosotros estamos ejerciendo. Este punto es bien importante, ¿verdad? El psicólogo reconoce que sus problemas y conflictos pueden interferir con la actividad, por lo tanto, se tiene de llevar a cabo una actividad cuando sabe o debía saber que los problemas personales probablemente dañen a su paciente, cliente, colega, estudiante, participante de investigación, otra persona o quien tenga una obligación profesional, académica y científica. Si el psicólogo o psicóloga sabe que su situación personal le está perjudicando o puede perjudicar el proceso de su paciente, investigado, supervisado, etcétera, tiene que trabajar en esos puntos y cuidar esa relación, ¿ok? Es responsabilidad del terapeuta ser consciente de esa interacción, de esa, cómo afecta en ese nivel y trabajarlo, tanto en terapia o en su proceso personal. Eh, Cuando el psicólogo se percata de problemas personales que pueden interferir con el desempeño adecuado de las actividades relativas a su trabajo, toma medidas apropiadas tales como obtener asesoría o ayuda profesional y determina si debe limitar, suspender o terminar dichas actividades. Cuando esto le está afectando, pues tiene que tomar la decisión ya sea si limita o suspende o termina la actividad o la relación con esta persona que tiene terapeuta. Um, Calidad de valoración y evaluación psicológica, por ejemplo, en cuanto a la evaluación, ¿cómo lo estamos valorando? Eh, Dice, el psicólogo administra, califica, interpreta o usa técnicas de evaluación, se cerciora de que éstas se basan en datos sólidos que garanticen la confiabilidad, validez y en normas, así como la aplicación apropiada y el uso de técnicas o instrumentos que emplean. Asimismo, toma decisiones reconociendo los límites de la certidumbre con la que es posible diagnosticar, emitir juicios y hacer predicciones acerca de individuos o grupos. El psicólogo tiene que tener mucho cuidado de lo que está evaluando y cómo lo está evaluando y qué instrumentos está utilizando. Cuando estemos
expresando documentos o estamos revisando documentos o estamos revisando pruebas y tengamos que hacer reportes, es bien importante entender que tenemos que cuidar el lenguaje que estamos usando. No podemos decir abiertamente, este paciente tiene este diagnóstico o tiene este trastorno. Sí tenemos que ser muy puntuales acerca de lo que estamos diciendo y qué es el sentido y el objetivo de lo que estamos diciendo. Entonces, al decirle al paciente, oye, tienes este diagnóstico, pues estamos asegurando lo que es así, pero entonces ya estamos cayendo en riesgo de que cómo se usa esa información. Por eso es importante que al momento de redactar un documento, cuidar esta parte y decir, ¿qué es lo que el paciente muestra rasgos o de acuerdo a las pruebas lanzadas, ¿verdad? No estoy diciendo que yo desde mi criterio significa que tiene este diagnóstico, simplemente se evalúa que está yendo estos rasgos. Muchas ocasiones me ha tocado que ciertos pacientes que llegan con ciertas características, ¿verdad? De ciertos trastornos o ciertos diagnósticos, em, despiertan como que en mí una duda de, a ver, ¿tendrá o no este trastorno? Entonces, yo me encargo de, pues, validarlo y luego yo canalizo, de decir, oye, ¿sabes qué? Yo sugiero que tengas probablemente tienes este tipo de situación. Te recomiendo que vayas con un especialista, un médico psiquiatra que te evalúe. En algún momento, con un paciente que llegó con llegó con problemas relacionados al manejo de emociones, ¿verdad? Se enojaba muy fácilmente. Entonces, yo revisando esta situación, empecé a explorar las líneas, tuve varias sesiones y empecé a sospechar de que, a ver, ¿qué está pasando, no? Al momento de identificar ciertos puntos, decidí de que, le sugerí de que, oye, probablemente muestra rasgos de este trastorno. Este, entonces yo le dije, mira, vamos a trabajar en tus herramientas psicológicas, vamos a trabajar en tus recursos personales para que tú puedas atender y trabajar las cosas, tu necesidad del manejo del enojo desde tus propios recursos. Sin embargo, si consideras necesario o oportuno un apoyo psiquiátrico, yo te puedo emitir una carta y en la carta pues ya el psiquiatra lo valida o lo valora y hace las intervenciones correspondientes, los diagnósticos correspondientes para determinar si tienes o no tienes ese trastorno, ¿no? O este diagnóstico. Entonces el paciente tal cual dijo, ah, me parece bien, o sea, y de hecho fue algo que me reconoció, me dijo, muchas veces como que los psicólogos nada más te dicen, ah, te voy a mandar con el psiquiatra, pero no dicen por qué, no dicen qué tiene, no dicen qué características se encontraron en el paciente, no mencionan nada de esto, o sea, simplemente le mandan la pelotita al psiquiatra. Entonces yo me encargo que cuando canalizo con un caso a psiquiatría, yo emito una carta donde identifique cuáles son los signos que yo detecté de que es importante valorar, ¿verdad? ¿Qué situaciones veo en el paciente que está mostrando, qué situaciones está teniendo? Entonces, es importante que cuidemos todo eso. O sea, nuestras cartas o todo lo que nosotros digamos como especialistas tienen que estar basado en lo que el paciente necesita. Tampoco también hay que cuidar esto de que no que el paciente llegue y me diga, oye, quiero que me hagas una carta para llevar al psiquiatra para decir que tengo TLP, porque ¿no? Entonces, no, o sea, no podemos hacer un documento a petición o a demanda del paciente por lo que el paciente cree o dice que tiene para que tú se lo firmes. O sea, tienes que hacer una valoración completa para esto. Entonces, hay que cuidar ese sentido para el trabajo que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Este, segundo aspecto de lo que es el código ético, de los resultados del trabajo del psicólogo, tanto la comunicación de resultados como la confidencialidad de los resultados. Este apartado es de los resultados del trabajo del psicólogo. Comunicación de resultados, el psicólogo hace valoraciones y evaluaciones, tratamiento, consejos, supervisión, enseñanza, consultoría, investigación y otros servicios psicológicos dirigidos a individuos, grupos, comunidades, organizaciones. Lo hace utilizando un lenguaje razonable para los sectores de su servicio o ocupación, proporcionando de antemano información apropiada acerca de la naturaleza de tales actividades y sobre los resultados.
Y conclusiones. Si la ley o los roles organizacionales impiden que el psicólogo proporcione tal información a individuos particulares o grupos, lo informa a esos individuos o a grupos al término del servicio. Aquí lo que creo que es importante es que el paciente tiene derecho a recibir la información necesaria acerca de su proceso o acerca de lo que está haciendo o lo que está viviendo. Y si un paciente te pide un resultado, por ejemplo, tú aplicas una prueba de cualquier tipo, y si el paciente tiene el derecho a saber qué resultado hubo en esa prueba, entonces tú le das el resultado al paciente. Sin embargo, si el contexto de esta valoración tiene otras características, tú no le puedes dar, dependiendo de la institución donde se está implementando, tú no puedes darle los resultados. Por ejemplo, yo en algún momento apliqué un trabajo en un lugar de gobierno que, que te hacía la entrevista, te hacía las pruebas, incluía la prueba del polígrafo y esta prueba, toda la prueba completa. Entonces, esta prueba, al aplicarla, pues al final, si le preguntabas al evaluador de que, sí pasé la prueba o no pasé la prueba, no te puede responder por cuestiones institucionales, que la institución terminó de que no te puede dar los resultados. Entonces, eso es un ejemplo donde el manejo de resultados tiene cómo debe de cuidarse. Todo este apartado lo explica muy a detalle, o sea, no queda muy poco la interpretación sobre toda esta información. Recordemos que el código ética del psicólogo se enfoca tanto aspectos con la relación con los pacientes, tanto en relación con personas supervisadas, tanto con relación con estudiantes, tanto a personas, comunidades con las que están trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que ser bien cuidadoso con esta información. Y el último apartado es de las relaciones que establece el psicólogo. Relación de autoridad, relaciones duales o múltiples, relaciones sexuales, relaciones económicas, relaciones profesionales, terminación de relaciones, consentimiento informado, confidencialidad y relación con la sociedad y la humanidad. Este último apartado también es bien importante acerca de qué tipo de relación vamos a tener con las personas con las que estamos trabajando. La relación de autoridad, dice el psicólogo no engaña o explota personas sobre las que tiene ejerce autoridad de supervisión, evaluación y otros tales como estudiantes supervisados, empleados o participantes de investigación, clientes o pacientes. Hace esfuerzos por contestar todas las preguntas de los usuarios de servicios y evitar malentendidos aparentes acerca de los servicios que ofrece. Siempre que sea posible, el psicólogo proporciona información oral y escrita utilizando un lenguaje razonable posible para el usuario de su servicio. Algo que muchas veces he visto es que cuando una persona em, está ejerciendo la psicología y se le cuestiona acerca de su formación, a veces se ponen a la defensiva, a veces no dan la información por X o Y situación, pero éticamente están obligados a darlo. Yo me siento completamente cómodo en esa parte, o sea, yo siempre pongo mis credenciales de lo que yo hago, lo que yo sé hacer, mi formación, y mi formación continua. Y cuando me preguntan, oye, ¿tienes experiencia con este tema? Yo digo, trabajé en este caso, trabajé en esta institución acerca de esta área, tengo esta formación, este diplomado que me facilita, etcétera. Entonces, yo debo de ser transparente acerca de la información que yo domino cuando los pacientes me lo pidan. Un paciente me puede pedir mi cédula profesional y yo se la tengo que dar, y mis cédulas profesionales, mejor dicho, están en el Registro Nacional de Profesionistas. Ellos la pueden buscar, pueden escribir tanto la cédula y le aparece el resultado, como si ellos me buscan por el nombre completo y les aparece la cédula. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la información que nosotros damos o no damos. Relaciones duales de múltiples, básicamente es como es el tipo de interacción que tenemos. Bien interesante este punto. Cuando el psicólogo proporciona servicios a grupos, no,
tanto como cuando sea aparente que el psicólogo esté llamado a desempeñar especialmente objetivos, tales como consejería matrimonial, esposa de esposo, y luego como testigo de una de las partes en un juicio de divorcio, el psicólogo debe intentar aclarar y ajustarse a o retirarse de esos roles en la propia adecuada. En la mayoría de las circunstancias, el psicólogo evita asumir roles múltiples y potencialmente conflictivos en las forenses. Una relación profesional previa con la que partes no impide que el psicólogo preste testimonio por testigos de hecho o que atestigue bajo su servicio. Este punto también es bien interesante. El psicólogo se tiene a aceptar bienes, servicios u otros favores personales para sí mismo o para parientes o amigos por parte de pacientes a cambio psicológico, por los cuales arreglos llevan el potencial inherente para que la comunicación o distorsión de la relación profesional. Es bien importante este apartado y cuidar siempre lo que estamos haciendo en cuanto a la psicología. ¿Qué tipo de relaciones vamos a tener? ¿Cómo es la relación que tenemos con las personas? ¿Y cómo nos sentimos con este tipo de relación? Muy bien. Básicamente, este documento me gustaría que lo revisaran con mayor calma acerca de lo que se está haciendo y cómo debemos ejercer la psicología. Pero el hecho de cuidarlo nos permite con el cual tener una visión más completa de acerca de cómo ejercer la psicología desde la ética. El primer apartado es acerca desde las leyes o desde las normas y el segundo apartado de la ética. El documento se los voy a compartir para que lo puedan revisar. Sin embargo, se les recomiendo plenamente que lo compren, que lo tengan en físico para saber como referencia cuando tengan alguna duda es cómo intervenir en ciertos casos o con ciertos. Muy bien, vamos a ir dejándolo hasta aquí por lo pronto en el módulo 1 de nuestro curso. La próxima semana continuamos con la segunda parte del módulo, ya en el aspecto de finanzas y la gestión del espacio físico de. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Continuamos revisando en la siguiente sesión acerca de los aspectos del siguiente módulo. Cualquier duda que tengan, estoy en el pendiente. Muchísimas gracias. Excelente. Hasta luego.